Muy buenos días, Ciro. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues como ya ha estado circulando la información, vía un recurso un recurso de queja en donde estábamos peleando que la jueza esencialmente tenía que enfrentar el proceso en libertad. Finalmente, el día de ayer, un tribunal colegiado nos da la razón y nos dice que efectivamente la medida pues ha sido desproporcionada, la medida de prisión preventiva. La jueza tiene en prisión preventiva desde el día que fue detenida en la Ciudad de México, que esto es el 16 de junio. Vamos a hacer ya casi un mes. Y bueno, el juez de control, que es quien tiene que ejecutar, digamos, esta resolución, ha fijado la audiencia en Pacho Viejo, que es en Veracruz, que es donde tiene el juzgado, para las 2:30 de la tarde el día de hoy. Ahí es donde tendría que determinar qué, Jacqueline. Ahí debe de hacer una revisión de la medida cautelar. Sin embargo, es muy importante destacar, Ciro, que la resolución vía amparo del tribunal colegiado es muy clara en decir que se tiene que modificar la resolución que hizo el juez de control, tiene que citar audiencia a las partes para dejar insubsistente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le había impuesto, debe dar intervención a las partes para que expongan lo que consideren y después de eso debe determinar lo que proceda con, ahí sí la orden es muy expresa. No puede imponer la medida cautelar prevista en la fracción 14ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es la prisión preventiva, ¿no? Entonces sí le dice, revisa el caso de nuevo, revisa en esta audiencia de medidas cautelares y no puedes volver a imponer prisión preventiva. Esto significa que debe de excarcelarla inmediatamente. O sea, ¿eso sí o sí? No es hoy mismo. Hoy mismo. La orden es muy clara por parte del tribunal colegiado. No puedes imponer prisión preventiva justificada, obviamente tampoco prisión preventiva oficiosa, puesto que el delito no es de los contemplados, además que podríamos debatir además sobre lo inconvencional y las sentencias que ya tenemos de la Corte Interamericana. No puede imponer prisión preventiva. Ahora, entonces, cuando dice que el juez en esta determinación debe determinar las medidas cautelares procedentes, ¿qué sería, Jacqueline? ¿Prisión preventiva en su casa? Pues, sí. Pues mira, tenemos un catálogo bastante amplio en el artículo 155, son por lo menos 14 medidas, inclusive dicen que puede ser alguna otra. Usualmente lo que operaría en este caso sería ir a firmar, ¿no? Es la medida menos gravosa, es una medida que te asegura que la persona está constantemente, disponible, porque la verdad es que el resguardo en el propio domicilio al fin y con las modalidades que pone el juez es una medida también bastante gravosa, restrictiva de la libertad, que no se justifica en este caso, porque eso es muy importante también, si el Ministerio Público tiene que pedir la medida y justificar por qué está pidiendo esa, y el juez tiene que verificar que haya circunstancias, pruebas y motivos suficientes para que esa que está pidiendo sea la adecuada, ¿no? A mí la verdad que inclusive todos los que tienen que ver con, aunque sea en el propio domicilio y con las ventajas frente a estar en prisión, pues pueda tener, sigue siendo una medida muy restrictiva y que tiene un impacto también muy fuerte en las personas. Lo más común es la presentación periódica o la exhibición de una garantía económica. Pero fuera de la cárcel tendrá que estar, ahí no deberá y no podrá haber alternativa. Ahí no deberá haber alternativa. La orden de los tribunales colegiados, del tribunal colegiado, de los 3 magistrados, porque más fue por unanimidad, y esto también es importante destacarlo. Así es. Los 3 magistrados se convencieron que efectivamente esta suspensión debía de tener efectos restitutorios de la libertad, lo que significa enfrentar el juicio en libertad. No es una sentencia absolutoria, todavía se tiene que pelear vía amparo la vinculación a proceso y eventualmente ver cómo sale esta parte, pero en términos, de libertad, que es también súper importante, obviamente, para cualquier persona, y que hay un debate muy fuerte en general, porque además el caso de la jueza nos muestra este uso indebido de la prisión preventiva que afecta a muchas personas, y creo que también esa es una de las necesidades de exponer este caso y de la lucha de la jueza, que lo que está viviendo ella está viviendo muchas personas también. Muchas gracias, Jacqueline.